Un museo de Boston con más de $1.000 millones en pinturas se vuelve el escenario de uno de los mayores robos de arte de la historia. El Vermeer era una de las pinturas más costosas del mundo. A pesar de todas las medidas de seguridad, los ladrones ingresan sin problema. Quizá la seguridad era la mejor, pero los dejaron entrar, así que ya no importaba cuán seguro era. El osado crimen no es más que el principio de la historia. Muy pronto hay una multitud de sospechosos, así como de cadáveres. El corte en su garganta fue tan profundo que casi lo decapitaron. Un claro mensaje. Y por encima de todo, una pregunta prevalece. ¿Alguna vez serán halladas las invaluables obras de arte? Podrían estar aquí, podrían estar allá. ¿Qué fue de los cuadros? Las mentes maestras detrás de todo gran robo ven lo que la mayoría no. Lo arriesgan todo por dar el golpe de sus vidas, pero hace falta un gran plan. El mejor equipo y el ingenio para saber escapar de la justicia. Estamos en los 80, y mientras los precios del arte se disparan, los ladrones profesionales pasan de robar bancos a saquear museos. El Museo Isabella Stewart Gardner de Boston es único en su tipo, y un blanco fantástico gracias a sus inigualables obras maestras. Cuando abre sus puertas en 1903, el Gardner ostenta la mayor colección privada de arte del país. Isabella Stewart Gardner era todo un fenómeno, una pelirroja de solo 1,5 metros de estatura que utilizó toda su fortuna para crear algo que legarle a la ciudad de Boston. Construyó, en mi opinión, uno de los museos más hermosos que este mundo haya visto. Nada puede prepararnos para la experiencia de entrar al Gardner. Es un verdadero festín visual. El museo está atestado de piezas de arte muy costosas, hasta invaluables. Tenía un Vermeer del que solo hay 31 o 32 réplicas. El concierto de Vermeer. ¡Qué pintura tan grandiosa! Hay varias obras de Rembrandt. La tormenta en el mar de Galilea. Es un museo como ningún otro. Siempre encuentras algo que no habías visto. Al fallecer Isabella Stewart Gardner en 1923, su testamento establece una dote para mantener el museo en funcionamiento y exactamente como lo deja. El testamento estipulaba que ninguna pintura sería retirada y que no se añadiría ninguna otra. No quería que se perdiera su museo por una generación futura con mal gusto, poca visión o que no compartiera su amor por él. Y escribió un testamento que estipulaba que nada podía retirarse ni reubicarse. Por desgracia, el testamento de Gardner también impide al museo hacer las adecuaciones pertinentes a su sistema de seguridad. Sin su liderazgo comenzó a desfallecer y pienso que la seguridad era una de esas cosas que estaba desfalleciendo. Para 1981, la seguridad del museo es tan anticuada que una pandilla de mafiosos del este de Boston no puede resistirse a un blanco tan fácil. El museo ofrecía conciertos de música clásica 2 veces por semana. El plan era detonar bombas de humo durante el recital y desatar un caos tal que les permitiera robar lo que se les antojara. Los ladrones fueron atrapados por el FBI, pero se corrió la voz de que el museo era vulnerable. Fue noticia. A modo de respuesta, el museo decide implementar varias medidas de seguridad modernas. Hubo un sistema de detectores de movimiento. Se instalaron sensores sobre las puertas de cada galería.
y una impresora de matriz de punto que recibía las notificaciones y las imprimía en la estación de vigilancia. Pero las soluciones de alta tecnología son solo tan eficientes como sus operadores. Por lo tanto, la directiva establece nuevos protocolos de seguridad para los guardias. Había 2 guardias nocturnos en servicio, uno caminando por todo el museo, piso por piso, revisando las salas para asegurarse de que no hubiese ningún problema. El otro guardia estaría en el escritorio de vigilancia, monitoreando los sistemas junto a la puerta del Palace Road. Bajo el escritorio había un botón que al oprimirlo contactaba a la policía. La puerta del Palace Road conduce a la última línea de defensa de los guardias. Un control de acceso. Si alguien tocaba, se podía abrir la primera puerta. Y si al guardia no le gustaba su aspecto, el sujeto podía irse, pero no entrar al museo. A pesar de las rigurosas medidas, 2 nuevos ladrones profesionales detectan una debilidad y eligen una fecha perfecta para otro intento de robo. El 17 de marzo de 1990. El 17 de marzo es un día sagrado en Boston, el día de San Patricio. Es un desfile de ebriedad por toda la ciudad. Las primeras horas de vigilancia del día de San Patricio empiezan como las de cualquier otro. 2 guardias se turnan para patrullar el museo. Eran 2 chicos de 20 y tantos años a cargo de la vigilancia. Rick Abbas, que había abandonado su carrera de música en Berkeley, con cabello largo y desaliñado como rockstar. Y Randy Hestand, otro estudiante de música, a quien le gustaba la guardia nocturna porque así podía practicar con su trombón. La primera vez, Randy fue al escritorio. Debía sentarse allí y monitorear las cámaras, mientras Rick hacía las primeras rondas. Durante el tercer turno, las luces del museo se apagaban, así que había que usar una linterna. Cuando Rick estaba haciendo la segunda ronda, se activó una alarma contra incendios. Pero no había humo. Nada indicaba que hubiese fuego, así que la apagaron. Lo que sabemos es que Rick Abbas fue hasta la puerta del Palace Road, la abrió y la cerró. Luego volvió a entrar al museo. A ver, se trataba del 18 de marzo del 90 en la madrugada, después de medianoche, después de la 1. Lloviznaba, había niebla, pero no hacía mucho frío. En ese momento, 2 individuos se acercaron a la puerta del Palace Road y tocaron el timbre. Los 2 criminales tienen un plan claro y detallado, que comienza con ellos aproximándose al museo con uniformes robados de policía. Su única duda es si sus disfraces surtirán efecto. Bien, allí estaban frente a la puerta. Había cámaras de vigilancia justo sobre ellos. Dentro del museo, a menos de 10 metros, Rick vio a 2 sujetos que se identificaron como oficiales de policía. Investigamos una perturbación. ¿Qué perturbación? Aquí no hay ninguna perturbación. La política del Gardner dictaba que nadie entraba al museo luego del cierre de puertas. Ni siquiera un oficial de policía estaba autorizado a hacerlo. El procedimiento indicaba: contacte a la policía de Boston. Rick Abbas conoce de sobra el protocolo, pero decide no seguirlo y permite a los 2 sujetos atravesar la primera puerta. Gracias al control de acceso, tiene una última oportunidad de darles un vistazo. Rick era un muchacho ingenuo, de muy buen corazón. No tuvo problemas en dejarlos entrar. Pero, por desgracia, fue la peor decisión posible. En lugar de adherirse al protocolo, Rick les abrió la puerta y el robo comenzó. Quizá la seguridad era la mejor, pero los dejaron entrar, así que ya no importaba cuán seguro era. Al dejar que esos 2 hombres entraran al museo, Rick Abbas le dio inicio al mayor robo de arte de la historia.
18 de marzo, 1:24 de la mañana. Dos ladrones haciéndose pasar por policías cruzan el primer umbral de seguridad del Museo Gardner. Vio los uniformes y asumió que eran oficiales. El guardia Rick Abbas tiene una última oportunidad de impedir que lleguen más lejos. En cambio, les abre paso. Rick les dijo: no sucede nada. Le preguntaron: ¿hay alguien más en el museo? Solo otro guardia. Dile que baje. Rick se comunicó por radio y le dijo a Randy que bajara. Mientras el segundo guardia se dirigía al puesto de vigilancia, los oficiales de la policía de Boston le pidieron su identificación al otro guardia, seguido de lo cual estos criminales uniformados dijeron: usted tiene orden de arresto. Rick dijo: no he hecho nada malo. Al ponerse de pie quedó fuera del alcance del botón de alarma. Era el único botón de seguridad que conectaba al museo con el exterior. Llegado a ese punto, esposaron al primer guardia. Y cuando el otro joven se apersonó en vigilancia, le ordenaron ponerse contra la pared. Randy solo dijo: Dios mío, ¿qué está sucediendo? ¿En qué se metió Rick? Pero antes de que pudiera comprender qué ocurría, lo esposaron. Y fue cuando uno de los ladrones dijo: caballeros, esto es un atraco. Los oficiales de mentira someten a los guardias de verdad y les dicen qué sucederá si le dicen a la policía cualquier cosa sobre el robo. Nada agradable. Les dijeron: ahora sabemos quiénes son y dónde viven. Hagan silencio, cooperen y nunca digan nada o iremos por ustedes. Les colocaron cinta adhesiva en los ojos para que no vieran a dónde los llevaban y los condujeron hasta el sótano. En ese momento, los guardias no sabían si iban a sobrevivir. Tras doblegar a los guardias, los criminales ahora pueden moverse con libertad por todo el museo. Pero su actividad sigue siendo registrada por los detectores de movimiento del edificio. La impresora de matriz de punto, al percibir movimiento en las galerías, comenzó a mostrar exactamente dónde estaban y por cuánto tiempo. Se diría que es lo más cercano a haberlos visto a escondidas mientras perpetraban el robo. Los dos ladrones se dirigen a un segundo piso repleto de arte del siglo de oro neerlandés. Y abren con un cuadro cuyo valor estimado es de cerca de $100 millones. La tormenta en el mar de Galilea de Rembrandt. Un óleo sobre lienzo en el que Jesús y sus apóstoles batallan con una tormenta. Los apóstoles lucen desesperados de cara a la muerte, mientras Cristo se ve calmado en medio. Y si nos fijamos bien, ahí está Rembrandt autorretratado. Es una obra maravillosa, llena de emoción. Y al ser su único paisaje marino, es muy singular. Pero cómo la robaron fue una atrocidad. Con una hojilla la sacaron de su marco de palisandro. La cortaron sin contemplación. Y el mismo trabajo de carnicería ocurrió con la joya de la corona, el concierto de Vermeer. Desataron un verdadero caos en la galería. Manipularon esas invaluables obras con violencia. Dejaron vidrios y marcos rotos. Se llevaron un grabado de Rembrandt del tamaño de una estampilla en un marco sumamente elaborado, pero se dieron a la tarea de retirar cada tornillo del marco que requería una herramienta especial. Quien roba millones de dólares en pinturas sabe que el tiempo es esencial, así que es confuso que desatornillaran la pieza y después la retiraran del marco, cuando francamente podían llevársela en un bolsillo. Y tomaron otro artículo de la galería holandesa, ajeno a la temática de la sala, un vaso chino Oku del siglo XII. Un antiguo jarrón de la dinastía Shang que decidieron llevarse, y se diría que era solo cuestión de tomarlo, pero estaba atornillado a la mesa. Alguien se tomó la molestia de sustraer el Q, a pesar de que no estaba ni entre los primeros 300 artículos de valor del museo.
Pareciera no haber un patrón entre los objetos que se llevan. Algunos no son valiosos, otros no son fáciles de transportar y la descuidada manera en que sacan las pinturas de sus marcos sugiere que ni siquiera comprenden su valor real. De la Galería Short sacaron 5 bosquejos ecuestres hechos por Degas, no su especialidad. Fue como si dijeran, mira, esos lucen bonitos, creo que nos los llevamos. También intentaron llevarse un estandarte napoleónico de seda. Y como no pudieron sacar el pendón del marco, se llevaron el remate en forma de águila en la punta del asta. El último cuadro que toman proviene de una zona totalmente diferente del museo. Una pintura fue sustraída del salón azul en el piso principal. Y se trataba del Chez Tortoni de Manet, el retrato de un hombre con sombrero de copa, cuyos ojos cafés parecen observar seductoramente al espectador. Y es interesante que no hubiese detección de movimiento en la sala durante el robo. Aunque todo indica que no saben gran cosa sobre arte, sí parecen conocer muy bien los protocolos de seguridad del museo. Iban de salida. Los sujetos vieron cómo se imprimía una transcripción de sus movimientos en el escritorio de vigilancia y arrancaron la impresión. No querían dejar rastro por dónde habían pasado o cómo lo habían hecho. Lo que no sabían era que dentro del disco duro quedaba registrado lo mismo que se imprimía, así que se llevaron el papel, pero luego determinamos, gracias a la memoria de la computadora, dónde habían estado. Después entraron a la oficina de seguridad y se llevaron la grabación de esa noche. Obviamente nunca vimos lo que las cámaras de seguridad sí vieron durante el robo. Uno salió primero y a los minutos salió el segundo. Y eso fue todo. Se cree que subieron a un auto y se fueron. Y ni los individuos ni las pinturas volvieron a ser vistos. Lo que se sabe es que estuvieron dentro del museo durante 81 minutos. Una enorme cantidad de tiempo para un robo así, que en su mayoría son golpes relámpago de máximo 3 minutos. En realidad, no sé por qué no robaron más. En esos 81 minutos, los ladrones toman 13 invaluables obras de arte para luego esfumarse. El museo permanece en calma durante las 5 horas siguientes. En la mañana del domingo 18 de marzo, aparecieron los guardias del turno matutino. Cuando llegó la guardia diurna, el problema saltaba a la vista. No había nadie en vigilancia. Ese atraco rompió esquemas en la historia de los robos de arte. Fue descarado y sin igual. A las 7:45 de la mañana del domingo, la guardia diurna del Museo Gardner llega a trabajar. Normalmente el turno de la noche les abre la puerta, pero hoy no. Tan pronto ponen pie en el museo, saben que algo anda mal. Y tras echarle un ojo al salón holandés, llaman a la policía. La policía llegó y peinó el museo. Encontraron un panorama de destrucción. Era evidente que había sido un robo descarado, violento, una tragedia. Los investigadores quedan en shock por la destrucción que consiguen y por el arte que no consiguen. Quitaron todos los Rembrandt de las paredes. Hablamos de entre 500 y 1.000 millones en cuadros. Uno de ellos, casi por milagro, no fue robado. Un autorretrato del propio Rembrandt a los 23 años que, aunque fue retirado del muro, terminó cara adentro contra la pared. Era muchísimo más valioso que el grabado. Pero tal parece que a los ladrones se les olvidó llevárselo. 10 minutos más tarde, la policía ubica a los guardias desaparecidos. Encontraron a los 2 guardias amordazados en el sótano, bajo el museo. Cada uno esposado a unos 15 metros el uno del otro, con cinta adhesiva en sus cabezas que les daba vuelta y así también sobre los ojos. De más está decir que fue traumático.
Tras el alivio de encontrar a ambos guardias con vida, las autoridades de inmediato les solicitan descripciones de los sospechosos. El aspecto de los criminales dependía de la memoria de los sujetos que lo habían visto. Recordaban ver uniformes de la policía de Boston, uno más bajo y rechoncho. Con cabello y ojos oscuros, tez aceitunada. Otro era más alto, delgado y usaba anteojos. El otro tenía un corte como de hongo y ojos oscuros. Tenían bigotes. No dejaban de sujetárselos, así que era probable que fueran falsos. Eso era todo. Pero aún más importante que su aspecto es lo bien que parecen conocer las nuevas medidas de seguridad del museo. Habían hecho que el guardia se alejara del botón de pánico. Sabían dónde estaba la puerta al sótano. Y dónde estaba la videograbadora, en la oficina del jefe de seguridad, y que debían llevarse la impresión. Podía tratarse de un trabajo interno. Mientras la noticia del robo espanta al mundo y la búsqueda de pistas comienza, el FBI concentra sus esfuerzos en la posibilidad más obvia, que haya sido un trabajo interno. El FBI se interesa particularmente en el guardia de seguridad que comete demasiados errores esa noche, Rick Abbas. Rick Abbas era un ex estudiante de música de 23 años a quien le encantaba escuchar rock y tocar con su propia banda Ukiah. Era un chico agradable y simpático. No había nada sobre Rick que indicara que tenía malas intenciones o inclinaciones. Creo que mucha de la especulación del caso sobre los presuntos motivos de Rick tuvo que ver con aquello de abrir la puerta, volver a cerrarla y regresar al museo antes del robo. Fue algo muy irregular. ¿Por qué ir hasta la puerta cuando podía verla? Tenía una ventana al frente y podía ver si estaba abierta. ¿Fue a asegurarse de que estuviera cerrada? ¿O a indicarles a los ladrones que ya podían entrar? Y hay otro detalle que convierte a Rick en un fuerte sospechoso. Una de las obras de Manet fue robada del Salón Azul. De acuerdo con la impresión de seguridad, nadie entró al Salón Azul del piso principal, desde donde se sustrajo el chaise Dohoney, y el marco vacío terminó en la silla del jefe de seguridad. Casi un gesto de burla, ¿verdad? A pesar de tantas preguntas en el aire, el FBI no consigue evidencia alguna que conecte a Rick Abbas con el crimen. Estudié el caso por 6 años y nunca hubo suficientes pruebas para culpar a nadie. Ni a los guardias, ni a un infiltrado, nada concreto con qué señalar a alguien. Rick Abbas se vuelve un callejón sin salida, y el primero de muchos. Durante los meses siguientes, el FBI examina cada pista que surge, incluyendo que los ladrones de cuadros tienen vínculos con la mafia. Más de un año después del robo, aire fresco. Algo sobre la policía de Massachusetts monitoreando un taller mecánico llamado TRC Auto. TRC Auto era propiedad de Carmelo Merlino, un mafioso italiano con un séquito de criminales. Profesionales, por cierto. Si necesitabas uno, recurrías a Merlino y conseguías quien robara lo que querías. La Policía Estatal de Massachusetts les tenía el ojo encima desde hace bastante tiempo por, entre otras cosas, drogas, artículos robados y por el atraco en sí. En aquel momento, varios informantes aseguraron que Carmelo Merlino estaba detrás del robo o sabía dónde estaban los cuadros. Las autoridades comenzaron a rondar la pandilla del TRC porque muy rápido comprendieron cuán probable era que estos sujetos estuvieran involucrados con el robo. El FBI le da un vistazo más de cerca a los traficantes, ladrones y maleantes alrededor de Merlino. Y muy pronto, 2 sujetos se ubican al tope de la lista de posibles sospechosos: George Reisfelder y Lenny DiMuzio. Para algunos coincidían con las descripciones proporcionadas por los guardias. Reisfelder no solo coincide con un retrato hablado. Se dice que él tiene una de las pinturas. Lo que hizo Reisfelder, el principal sospechoso, fue que su hermano admitiera haber visto el Chetoctoni de Manet colgado sobre la cama de George en su departamento de Quincy. Las fuerzas de la ley ahora desean conversar con Reisfelder sobre su colección privada de arte, pero no logran hacerlo.
En marzo de 1991 es hallado sin vida bajo circunstancias poco claras. Y el mané que esperan encontrar brilla por su ausencia. Un sujeto que nunca se inyectaba fue hallado muerto, con la aguja aún en el brazo. Quienes lo conocían dijeron, él no se inyectaba drogas, tenía miedo de las agujas. Así que eso fue extraño. Llama la atención que Carmelo Merlino haya estado allí y que haya pasado por el departamento antes que la policía. Porque si en realidad George tenía el lienzo en su habitación, Merlino bien pudo habérselo llevado a otra parte. Con Reisfelder un poco más que indispuesto, los investigadores intentan localizar a su supuesto socio criminal, Lenny DiMuzio. Pero, al igual que las pinturas del Gardner, DiMuzio no aparece. Lenny DiMuzio visitó a su hermana y se desvaneció después del encuentro. Ha pasado más de un año desde el robo al Museo Gardner. Un potencial sospechoso ya no está con nosotros. Y el otro, Lenny DiMuzio, sigue desaparecido, pero 3 meses luego del hallazgo del cadáver de Reisfelder, DiMuzio resucita. Bueno. A Lenny DiMuzio lo consiguieron en el este de Boston, en el baúl de un auto. Tenía múltiples heridas de bala. Y así muere otra pista. ¿Se tratará de Carmelo Merlino eliminando cabos sueltos? ¿O de algo más? ¿Algo como un mensaje a otros pandilleros quizá vinculados con el robo? Ya sin pistas relevantes, las autoridades se vuelven creativas. Y como cada ladrón juzga por su condición, visitan al más célebre ladrón de arte de Nueva Inglaterra, Miles Connor. Si no hubiese estado ya en la cárcel, todo el mundo hubiese culpado a Miles, pero aún así se decía que él sabía algo. Y cuando las autoridades lo interrogan en prisión, Connor entona una fascinante canción. Estando Connor en una prisión de California, recibió la visita de un amigo que le dijo, hicimos esto, lo hicimos por ti, vamos a sacarte. Y ese vamos incluye a Bobby Donati y a él mismo, lo cual resulta lógico. La relación entre Connor y Bobby Donati es más que cordial. Ya han robado arte juntos. En la década de los 70, Connor y Donati estudiaron el Gardner y al entrar a la Galería Short, Bobby se fijó en un estandarte napoleónico de seda. Señaló el remate en forma de águila y dijo, me gusta. No es difícil imaginarlo sobre el capó de un Cadillac. No pasa mucho antes de que los investigadores descubran algo aún más interesante. Donati a menudo visita TRC Auto y a su jefe. Había una conexión entre Bobby Donati y la pandilla del TRC, creo que porque veía en Carmelo Merlino una figura paterna, un patriarca a quien honrar u obedecer. Y tiene un vínculo extra con el robo. Donati es fanático de las carreras y le encantan los caballos. Por lo que se ha insinuado que le gustaron esos Degas ecuestres. Solo le gustaron y se los llevó. La policía barre las calles de Boston en busca de Donati. Por desgracia, alguien más encuentra a Bobby primero. Donati fue emboscado afuera de su casa. Lo sorprendieron una noche, lo raptaron y se hallaron señales de violencia como sangre en el porche y fue encontrado días más tarde en el maletero de un auto. Bobby Donati recibió múltiples puñaladas y el corte en su garganta fue tan profundo que se dice que casi lo decapitaron. Un claro mensaje. Por un lado, se agotan las pistas. Por el otro, se apilan los cadáveres. El problema con tantas teorías y sospechosos era que todo nuevo presunto implicado moría. 1997. 7 años luego del atraco, un museo Gardner desesperado aumenta la recompensa a unos inéditos $5 millones. Y funciona. Pocos meses más tarde, un vendedor de antigüedades cuenta una insólita historia y hace insólitas exigencias.
Bill Youngworth, que tenía una tienda en Brighton, aseguró que podía recuperar las obras de arte bajo ciertas condiciones. Quería los 5 millones de recompensa y que se le exonerara de ciertos cargos criminales en su contra. Y que Miles Connor, el infame ladrón de arte de Nueva Inglaterra, fuera puesto en libertad. Bill Youngworth está dispuesto a demostrar que realmente tiene las pinturas, pero no confía en el FBI. En su lugar, le hace una tentadora oferta a un periodista del Boston Herald. Youngworth va a mostrarle una de las obras maestras sustraídas del Gardner si promete publicar un artículo al respecto. El periodista subió a su auto lleno de desconocidos sin saber qué iba a ocurrir o dónde. Le vendaron los ojos y lo llevaron a un almacén en las afueras de Nueva York. No puedo imaginar su ansiedad. Lo condujeron a un almacén completamente oscuro. Y una vez adentro, a la luz de una linterna, alguien destapó un portaplanos. El reportero luego narró cómo desplegaron un lienzo que solo le permitieron ver por un instante. 7 años después de su desaparición, un invaluable Rembrandt es atisbado por un reportero de Boston en un oscuro almacén de Brooklyn. Vio la tormenta en el mar de Galilea. La devolvieron al portaplanos, le dijeron ahí está, y lo llevaron de regreso. Al día siguiente, un artículo titulado Lo vimos, que cubre toda la primera página del Boston Herald, con una imagen de la pintura a su lado, le dio la vuelta al planeta. Todo el mundo se preguntaba, Dios mío, ¿es el primer avistamiento del cuadro? Tras 7 largos años, el museo está ansioso por cerrar el trato con Bill Youngworth, pero el FBI es, digamos, menos ingenuo y tiene exigencias propias si es que Youngworth quiere el dinero. Pruebas más sólidas que la palabra de un hombre. Cuando el Herald también solicitó evidencia, Youngworth envió unos recortes supuestamente de los bordes del Rembrandt. Algunos meses más tarde, el FBI analizó las muestras y dijo, esto no proviene del Rembrandt. Fueron descartados, no pertenecían a la tormenta en el mar de Galilea. El FBI opina que la pintura es falsa y que Youngworth no es más que un estafador. No hay trato que cerrar. Cuando entrevisté a varios curadores sobre la posibilidad real de que el delicado Rembrandt fuese enrollado y desplegado, comprendí que se hubiese deshecho por toda la laca que tenía. La Fiscalía de Boston decidió no hacerle mayor seguimiento al caso tras darse cuenta de que Youngworth comercializaba con falsificaciones. Y mientras el interés en las pinturas desaparecidas toca su punto más álgido desde el robo, la investigación se estanca por completo. Al no haber nuevas pistas, el FBI retrocede hasta la sospecha inicial de que la pandilla del TRC está involucrada, pero esta vez infiltran el lugar. En la misma época en que el soplón comenzó a trabajar en TRC Auto, según este le contó a su agente contacto del FBI, en el taller se hablaba del Gardner. Con todas las miradas puestas de nuevo en el taller, los investigadores se fijan en alguien nuevo, un asiduo al lugar. Bobby Guarente. Si se hace un diagrama de Venn de todos esos sujetos, yo lo hice. Los círculos de cada uno se entrecruzan con los de todos. Y en el medio está Bobby Guarente. Guarente era un personaje interesante, con múltiples aptitudes y con la capacidad de manejarse a sus anchas en gran variedad de ámbitos y entre diversos tipos de personas. Muchos se apoyan en Guarente porque es un hombre de relativa confianza en esta, llamémosle, industria donde nadie es de fiar. Creo que Donati acudió a él. La única persona de la que sé con contactos para algo como esto es Guarente. Pero si Bobby Guarente está detrás del traslado de las pinturas, el FBI es incapaz de sacar la información. Fallece en el 2004, por sorpresa, de causas naturales.
Solo que la muerte, esta vez, no conduce a un callejón sin salida. El FBI y el museo recibieron información sobre una propiedad a nombre de Bobby Guarente en Maine, con un espacio a modo de escondite tan grande como para ocultar un cuadro como el Rembrandt en cuestión. Y en efecto, consiguieron un lugar con esas características. Cuando devolvieron las llaves a la viuda de Bobby Guarente, Eileen, ella dijo: «Yo he visto esas pinturas. Mi Bobby tuvo varias en su poder». A pesar de que las pinturas parecen haber cambiado de domicilio, el FBI piensa que sí estuvieron allí. Y aún más importante, creen saber a dónde fueron a parar. Eileen Guarente contó un relato en el que estaba en Portland, Maine, con su esposo Bobby Guarente y otro caballero, Bobby Gentile, un mafioso de Connecticut. Todos tenían un amigo, Bobby Gentile, oriundo de Manchester, Connecticut, cerca de Hartford. Guarente y Gentile cenaron con sus esposas en un restaurante local y en algún momento los hombres se levantaron, salieron y volvieron a entrar. De camino a casa, Guarente dijo: «Ya no tendrás que preocuparte por esos cuadros». Guarente se los traspasó a Gentile. Es mayo del 2012. 22 años después de un robo al Museo Garner que ha llevado al FBI desde Boston hasta Brooklyn y a Maine. Y que ahora los envía a Connecticut con un ladrón de segunda llamado Bobby Gentile. Bobby Gentile, con más de 70 años, vivía tranquilo en Manchester, Connecticut, cuando se le presentó el FBI con una orden de cateo para registrar su casa, en la que no encontraron nada, de modo que se fueron y volvieron con otra orden para su cobertizo. Había entre 10 y 15 patrullas y vehículos. Tenían sabuesos de varias razas, cámaras de video, sujetos en trajes de laboratorio, toda una producción. Usaron sonar de barrido lateral para revisar que no hubiese nada en el jardín. Y encontraron una cavidad bajo el cobertizo. Y se dijeron: «Es aquí». Más de 2 décadas tras el inicio de la búsqueda, mientras el FBI registra el hogar del mafioso Bobby Gentile, descubren un compartimiento secreto bajo un cobertizo del jardín. Estaba sentado fuera del cobertizo mientras ellos cortaban el piso de madera. Su emoción era palpable. Cuando levantaron los tablones y todos se asomaron dentro, la reacción fue de derrota. Estaba vacío. A pesar de su decepción, el FBI consigue evidencia tan intrigante como incriminatoria. En el sótano había un Boston Herald del día después del robo y dentro del diario una hoja de papel con una lista de las 13 pinturas robadas junto a lo que cada una valía en el mercado negro. Y por desgracia para mi cliente, también hallaron un montón de armas y algunos uniformes de la policía, lo cual no fue fácil de explicar. Todo tenía mala pinta para Bobby Gentile. Había gran evidencia circunstancial de que él tenía algo que ver con el atraco. De cara a una larga temporada en prisión por esas armas ilegales, Bobby Gentile accede a contarle al FBI todo lo que sabe sobre los cuadros robados. La única manera de verificar era con un detector de mentiras. Y él dijo: responderé lo que me pregunten. Entonces colocaron una serie de imágenes en la pared de todas las obras de arte desaparecidas y le preguntaron: ¿ha visto esta? Y él dijo no. ¿Ha visto esta? Y él dijo no. Y falló en todas las preguntas que le hicieron. Como casi todo en este caso, el interrogatorio a Bobby Gentile genera más preguntas que respuestas. Gentile es enviado a la cárcel por el resto de su vida, lo que tal vez no sea mucho tiempo. Me llamaron de la oficina del cuerpo de alguaciles diciendo: su cliente está muriendo. Conduje hasta el hospital y lo encontré muy alterado. No dejaba de decir una y otra vez: no puedo morir aquí, no puedo morir aquí. Yo le dije: Bob, tiene que haber algo que sepas. Tiene que haberlo. Porque hay tanto revuelo con este caso. Y todo apunta hacia ti. Tú tienes que saber cómo empezó todo. Y le dije: si me cuentas eso,
podrás morir en casa, en tu cama, con tu esposa. Pero me vio con desesperación, con lágrimas brotándole de los ojos, y solo dijo: no hay pinturas, chico. No hay pinturas. Bobby Gentile sobrevive a aquella crisis de salud, pero muere un septiembre de 2021, quizá llevándose a la tumba la ubicación de más de $500 millones en obras de arte. Las autoridades opinan que hubo una época en que Gentile sabía dónde estaban las pinturas. Quizás estaban bajo el cobertizo y fueron destruidas por una inundación que afectó el jardín de la casa de Gentile. Y aunque desde el FBI siguen intentando recuperar las obras, hoy en día creen saber quién perpetró el atraco en sí. Los sospechosos George Reifelder y Lenny DiMuzio. De las pinturas, sin embargo, no se sabe nada. En una conferencia de prensa, el FBI dijo: sabemos quién lo hizo y a dónde fueron los cuadros, pero ignoramos dónde están ahora. Creían que los ladrones habían muerto y tenían la casi certeza de que las pinturas solían cambiar de manos, pasando de una familia criminal a otra, de Boston a Connecticut a Filadelfia. Una teoría dice que alguien las tenía todas al mismo tiempo cuando murió asesinado, y por eso nadie puede hallarlas, pero es difícil imaginar que estén todas en el mismo lugar. Han pasado más de 30 años. Me cuesta creer que, si fueron divididas entre varios grupos de personas, nadie las haya visto después de tanto tiempo, en especial con esa recompensa. En la actualidad, el paradero de las 13 obras de arte es una incógnita. Y encontrarlas sigue siendo tan imperativo como lo fue el 18 de marzo de 1990, el día del robo. Creo que la clave de la investigación está en correr la voz lo más posible. Si aún existen, alguien de seguro va a verlas, y es importante que sepa su valor. Estas piezas no deben estar en algún escondrijo de un ático, sino donde el mundo pueda verlas. Intentaremos recuperarlas. Lo haremos por nuestros nietos. Hasta que las pinturas sean devueltas, sus marcos cuelgan vacíos en el museo. La recompensa por cualquier información que ayude a recobrarlas ahora es de $10 millones. El atraco al Gardner sigue siendo el mayor robo de arte del mundo y uno de los más grandes robos de la historia.